Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Confesiones de San Agustín, libro 10, capítulo 8. Los anchurosos palacios de la memoria. Trascenderé, pues, aún esta energía de mi naturaleza, ascendiendo gradualmente hacia mi Creador, y entro en los campos anchos, palacios de la memoria, donde están los tesoros de innumerables imágenes de toda clase de cosas acarreadas por los sentidos. Allí se haya escondido cuanto pensamos, ya aumentando, ya disminuyendo, ya variando de cualquier modo las cosas adquiridas por los sentidos, y todo cuanto se le ha encomendado, y se halla allí, depositado, y no ha sido aún absorbido y sepultado por el olvido. Cuando estoy allí, pido que se me presente lo que quiero, y algunas cosas se presentan al momento, pero otras hay que buscarlas con más tiempo y como sacarlas de unos receptáculos abstrusos. Otras, en cambio, irrumpen en tropel, y cuando uno desea y busca otra cosa, se ponen en medio como diciendo, ¿no seremos nosotras? Y las espanto yo del haz de mi memoria con la mano del corazón, hasta que se esclarece lo que quiero y salta mi vista de su escondrijo. Otras cosas hay que fácilmente y por su orden riguroso se presentan, según son llamadas, y ceden su lugar a las que les siguen, y cediéndolo son depositadas para salir cuando de nuevo se deseare, lo cual sucede puntualmente cuando narro alguna cosa de memoria. Allí se hallan también guardadas de modo distinto y por sus géneros todas las cosas que entraron por su propia puerta, como la luz, los colores y las formas de los cuerpos, por la vista, por el oído, toda clase de sonidos, y todos los olores por la puerta de la nariz, y todos los sabores por la de la boca, y por el sentido del tacto que se extiende por todo el cuerpo, lo duro y lo blando, lo caliente y lo frío, lo suave y lo áspero, lo pesado y lo ligero, ya sea extrínseco, ya intrínseco al cuerpo. Todas estas cosas recibe para recordarlas cuando fuere menester y volver sobre ellas, el gran receptáculo de la memoria, y no sé qué secretos e inefables celos suyos, todas las cuales entran en ella, cada una por su propia puerta, siendo almacenadas allí. Ni son las cosas mismas las que entran, sino las imágenes de las cosas sentidas, las cuales quedan allí a disposición del pensamiento que las recuerda. Pero ¿quién podrá decir cómo fueron formadas estas imágenes, aunque sea claro por qué sentidos fueron captadas y escondidas en el interior? Porque cuando estoy en silencio y en tinieblas, me represento, si quiero, los colores, y distingo el blanco del negro, y todos los demás que quiero, sin que me salgan al encuentro los sonidos, ni me perturben lo que extraigo por los ojos. Entonces considero, no obstante que ellos, los sonidos, estén allí, y como colocados aparte, permanezcan latentes, porque también a ellos los llamo si me place, y al punto se me presenta, y con la lengua inmóvil y callada la garganta, canto cuanto quiero, sin que las imágenes de los colores que se hallan allí interpongan ni interrumpan mientras se revisa el tesoro que entró por los oídos. Del mismo modo recuerdo, según me place, las demás cosas aportadas y acumuladas por los otros sentidos, y así, sin oler nada, distingo el aroma de los lirios del de las violetas, y sin gustar ni tocar cosas, sino solo con el recuerdo, prefiero la miel al arrope almíbar y lo suave a lo áspero. Todo esto lo hago yo interiormente en el aura inmensa de mi memoria. Allí se me ofrecen al punto el cielo y la tierra, y el mar con todas las cosas que he percibido sensiblemente en ellos, a excepción de las que tengo ya olvidadas. Allí me encuentro con mí mismo, y me acuerdo de mí y de lo que hice, y en qué tiempo y en qué lugar, y de qué modo, y cómo estaba afectado cuando lo hacía.
Allí están todas las cosas que yo recuerdo haber experimentado o creído. De este mismo tesoro salen las semejanzas tan diversas unas de otras, bien experimentadas, bien creídas en virtud de las experimentadas, las cuales, cotejándolas con las pasadas, infiero de ellas acciones futuras, acontecimientos y esperanzas, todo lo cual lo pienso como presente. Haré esto o aquello. Digo entre mí en el seno ingente de mi alma, repleto de imagen de tantas y tan grandes cosas, y esto o aquello se sigue. O, si sucediese esto o aquello, no quiera Dios esto o aquello. Esto digo en mi interior, y al decirlo, se me ofrecen al punto las imágenes de las cosas que digo de este tesoro de la memoria, porque si me faltasen, nada en absoluto podría decir de ellas. Grande es esta energía de la memoria, grande sobremanera, Dios mío, santuario amplio y sin fronteras. ¿Quién ha llegado a su fondo? Pero por ser esta energía propia de mi alma y pertenecer a mi naturaleza, no soy yo capaz de abarcar totalmente lo que soy, de donde se sigue que es angosta el alma para contenerse a sí misma. Pero ¿dónde puede estar lo que de sí misma no cabe en ella? ¿Acaso fuera de ella y no en ella? ¿Cómo es pues que no se puede abarcar? Mucha admiración me causa esto y me llena de estupor. Viajan los hombres por admirar las alturas de los montes y las ingentes olas del mar y las anchurosas corrientes de los ríos y la inmensidad del océano y el giro de los astros, y se olvidan de sí mismos, ni se admiran de que todas estas cosas que al nombrarlas no las veo con los ojos, no podría nombrarlas si interiormente no viese en mi memoria los montes y las olas y los ríos y los astros, exhibidos ocularmente, y el océano solo creído, con dimensiones tan grandes como si las viese fuera, y sin embargo, no es que haya absorbido tales cosas al verlas con los ojos del cuerpo, ni que ellas se hallen dentro de mí, sino sus imágenes. Lo único que sé es por qué sentido del cuerpo he recibido la impresión de cada una de ellas. Capítulo 9. La memoria intelectual del conocimiento. Pero no son estas cosas las únicas que encierran la inmensa capacidad de mi memoria. Aquí están, como en un lugar interior remoto, que no es lugar, todas aquellas nociones aprendidas de las artes liberales que todavía no se han olvidado. Mas aquí no son ya las imágenes de ellas las que debo, sino las cosas mismas, porque yo sé qué es la gramática, la pericia dialéctica y cuántos los géneros de cuestiones, y lo que de estas cosas sé está de tal modo en mi memoria que no está allí como la imagen suelta de una cosa cuya realidad ya ha dejado fuera, o como la voz impresa en el oído, que suena y pasa, dejando un rastro de sí por el que la recordamos como si sonara, aunque ya no suene, o como el perfume que pasa y se desvanece en el viento, que afecta al olfato y envía su imagen a la memoria, la que repetimos con el recuerdo, o como el manjar, que no teniendo en el vientre ningún sabor ciertamente, parece lo tiene, sin embargo la memoria, o como algo que se siente por el tacto, que aunque alejado de nosotros, lo imaginamos con la memoria, porque todas estas cosas no son introducidas en la memoria, sino captadas solas sus imágenes con maravillosa rapidez y depositadas en unas maravillosas como celdas, de las cuales salen de modo maravilloso cuando se las recuerda. Capítulo 10. Las ciencias en la memoria sin entrada por los sentidos. Pero cuando oigo decir que son tres los géneros de cuestiones, y la cosa es, ¿qué es y cuál es? Retengo las imágenes de los sonidos de que se componen estas palabras, y sé que pasaron por el aire con estrépito y ya no existen. Pero las cosas mismas significadas por estos sonidos ni las he tocado jamás con ningún sentido del cuerpo,
ni las he visto en ninguna parte fuera de mi alma, ni lo que he depositado en mi memoria son sus imágenes, sino las cosas mismas, las cuales llegan, si pueden, por donde entraron en mí, porque yo recorro todas las puertas de mi carne, y no hallo por cuál de ellas han podido entrar. En efecto, los ojos dicen, si son coloradas, nosotros somos los que las hemos noticiado. Los oídos dicen, si hicieron algún sonido, nosotros las hemos indicado. El olfato dice, si son olorosas, por aquí han pasado. El gusto dice también, si no tienen sabor, no me preguntéis por ella. El tacto dice, si no es cosa corpulenta, yo no la he tocado, y si no la he tocado, no he dado noticia de ella. ¿Por dónde pues? ¿Y por qué parte han entrado en mi memoria? No lo sé, porque cuando las aprendí, ni fue dando crédito a otros, sino que las reconocí en mi alma, y las aprobé por verdaderas, y se las encomendé a ésta como en depósito, para sacarlas cuando quisiera. Allí estaban pues, y aun antes de que yo las aprendiese, pero no en la memoria. ¿En dónde pues? ¿O por qué? Al ser nombradas las reconocí y dije, así es verdad, sino porque ya estaban en mi memoria, aunque tan retiradas y sepultadas como si estuvieran en cuevas muy ocultas, y tanto que si alguno no las suscitara para que saliesen, tal vez no las hubiera podido pensar. Capítulo 11. El ordenado museo de la memoria, que es aprender. Por aquí descubrimos que aprender estas cosas, de las que no recibimos imágenes por los sentidos, sino que sin imágenes como ellas son, las vemos interiormente en sí mismas, no es otra cosa sino como un recoger con el pensamiento las cosas que ya contenía la memoria, aquí y allí, y confusamente, y cuidar con la atención que estén como puestas a la mano en la memoria, para que donde antes se ocultaban dispersas y descuidadas, se presenten ya fácilmente a una atención familiar. Y cuántas cosas de este orden encierra mi memoria que han sido ya descubiertas, y conforme dije, puestas como a la mano, que decimos haber aprendido y conocido. Esas mismas cosas, si las dejara de recordar de tiempo en tiempo, de tal modo vuelven a sumergirse y soltarse en sus más ocultos penetrales, que es preciso, como si fuesen nuevas, escogitarlas segunda vez en este lugar, porque no tienen otra estancia, y juntarlas de nuevo para que puedan ser sabidas, esto es, recogerlas como de cierta dispersión, de donde vino la palabra cogitare, porque cogido, pensar, es frecuentativo de cojo, recoger, como agitar, y lo es de algo, mover, y factito, hacer frecuentemente, de algo, hacer. Sin embargo, la inteligencia ha reivindicado en propiedad esta palabra para sí, de tal modo que ya no se diga propiamente cogitare, ser recogido, de lo que se recoge, coligitur, esto es, de lo que se junta, cogitur, en un lugar cualquiera, sino en el alma, como es pensar, cogitare. Capítulo 12. Memoria de los conceptos matemáticos. También contiene la memoria las razones y leyes infinitas de los números y dimensiones, ninguna de las cuales ha sido impresa en ella por los sentidos del cuerpo, olor ni sonido, ni olor, ni haber sido gustadas ni tocadas, oír los sonidos de las palabras con que fueron significadas cuando se disputaba de ellas. Pero una cosa son los sonidos, otra muy distinta, las significaciones, porque aquellos suenan de un modo en griego y de otro modo en latín, mas estas ni son griegas ni latinas, ni de ningún otro idioma. He visto líneas trazadas por arquitectos tan sumamente tenues como un hilo de araña, mas aquellas hablan por los ojos de la carne, y sólo las conoce quien interiormente las reconoce sin mediación de pensamiento alguno corpóreo. También he percibido por todos los sentidos del cuerpo
Los números que numeramos, pero otros muy diferentes, son aquellos cuales no son imágenes de estos, poseyendo por lo mismo un ser mucho más excelente. Ríase de mí al decir estas cosas quien no las vea, que yo tendré compasión de quien se ría de mí. Capítulo 13. Memoria de los actos de la memoria. Todas estas cosas las tengo yo en la memoria, como tengo en la memoria el modo como las aprendí. También tengo en ella muchas objeciones que he oído decir falsísimamente en las disputas contra ellas, las cuales, aunque falsas, no es falso, sin embargo, el haberlas recordado, y haber hecho distinción entre aquellas verdaderas y estas falsas aducidas en contra. También retengo esto en la memoria, y veo que una cosa es la distinción que yo hago al presente, y otra es recordar haber hecho muchas veces tal distinción, tantas cuantos pensé en ellas. En efecto, yo recuerdo haber entendido esto muchas veces, y lo que ahora discierno y entiendo, lo deposito también en la memoria, para que después recuerde haberlo entendido al presente. Finalmente, me acuerdo de haberme acordado, como después, si recordase lo que ahora he podido recordar, ciertamente lo recordaré por la fuerza de la memoria. Capítulo 14. La memoria y los sentidos del alma. También se hallan los sentimientos de mi alma en la memoria, no del modo como están en el alma cuando los padece, sino de otro muy distinto, como se tiene la virtud de la memoria respecto de sí, porque no estando alegre, recuerdo haberme alegrado, y no estando triste, recuerdo mi tristeza pasada, y no teniendo nada, recuerdo haber tenido alguna vez, y no codiciando nada, haber codiciado en otro tiempo. Y al contrario, otras veces, estando alegre, me acuerdo de mi tristeza pasada, y estando triste, de la alegría que tuve, lo cual no es de mirar respecto del cuerpo, porque una cosa es el alma y otra el cuerpo, y así no es maravilla que estando yo gozando en el alma, me acuerdo del pasado dolor del cuerpo. Pero aquí, siendo la memoria parte del alma, pues cuando mandamos retener algo de memoria, decimos, mira que lo tengas en el alma. Y cuando nos olvidamos de algo, decimos, no estuvo en mi alma, y se me fue del alma, denominando alma a la memoria misma. Siendo esto así, digo, en qué consiste que, cuando recuerdo alegre mi pasada tristeza, mi alma siente alegría y mi memoria tristeza, estando mi alma alegre por la alegría que hay en ella, sin que esté triste la memoria por la tristeza que hay en ella. ¿Por ventura no pertenece al alma? ¿Quién nos hará decirlo? ¿Es acaso la memoria como el diente del alma, y la alegría y la tristeza como un manjar, dulce o amargo, y que una vez encomendadas a la memoria, son como las cosas transmitidas al vientre, que pueden ser guardadas allí, mas no gustadas? Ridículo sería asemejar estas cosas con aquellas. Sin embargo, no son del todo desemejantes. Mas he aquí, que cuando digo que son 4 los sentimientos o pasiones del alma particular en las especies de sus géneros respectivos y definiéndolas, allí encuentro lo que he de decir y de allí lo saco, sin que cuando las conmemoro recordándolas sea perturbado con ninguna de dichas afecciones. Y ciertamente, allí estaban antes que yo las recordase y volviese sobre ellas. Por eso pudieron ser tomadas de allí mediante el recuerdo. Quizá, pues, son sacadas de la memoria, recordándolas como del vientre el manjar rumiando. Mas entonces, ¿por qué no se siente en la boca del pensamiento del que disputa, esto es, de quien la recuerda, la dulzura de la alegría o la amargura de la tristeza? ¿Acaso es porque la comparación que hemos puesto, no semejante en todo, es precisamente desemejante en esto? Porque ¿quién querría hablar de tales cosas si cuantas veces nombramos el miedo o la tristeza nos viésemos obligados a temor? Y sin embargo, ciertamente no podríamos nombrar estas cosas si no encontrásemos en nuestra memoria no sólo los sonidos de los nombres, según las imágenes impresas en ella por los sentidos del cuerpo, sino también las nociones de las cosas mismas, las cuales
no hemos recibido por ninguna puerta de la carne, sino que la misma alma, sintiéndolas por la experiencia de sus pasiones, las encomendó a la memoria, si bien esta misma, sin haberle sido encomendada, las retuvo para sí. Capítulo 15. Memoria de las cosas ausentes. Pero si es por medio de imágenes o no, ¿quién lo podrá fácilmente decir? En efecto, nombro la piedra, nombro el sol, y no estando estas cosas presentes a mis sentidos, están ciertamente presentes en mi memoria sus imágenes. Nombro el dolor del cuerpo, que no se halla presente en mí, porque no me duele nada, y sin embargo, si su imagen no estuviera en mi memoria, no sabría lo que decía, ni en las disputas sabría distinguirle del deleite. Nombro la salud del cuerpo, estando sano de cuerpo. En este caso, tengo presente la cosa misma. Sin embargo, si su imagen no estuviese en mi memoria, de ningún modo recordaría lo que quiere significar el sonido de este nombre, ni los enfermos, nombrada la salud, entenderían qué era lo que se les decía, si no estuviese en la memoria de imagen, aunque la realidad de ella esté lejos de sus cuerpos. Nombro los números con que contamos, y he aquí que ya están en mi memoria, no sus imágenes, sino ellos mismos. Nombro la imagen del sol, y se presenta esta en mi memoria, mas lo que recuerdo no es una imagen de su imagen, sino esta misma, la cual se me presenta cuando la recuerdo. Nombro la memoria y conozco lo que nombro. Pero ¿dónde lo conozco si no es en la memoria misma? ¿Acaso también ella está presente a sí misma por medio de su imagen y no por sí misma? Capítulo 16. La memoria del olvido. Y que cuando nombro el olvido y al mismo tiempo tengo conocimiento de lo que nombro, ¿de dónde podría conocerlo yo si no lo recordase? No hablo del sentido de esta palabra, sino de la cosa que significa, la cual, si la hubiese olvidado, no podría saber el valor de tal sonido. Cuando pues me acuerdo de la misma memoria es la que se me presenta, y así por sí misma. Pero cuando recuerdo el olvido, se me hace presente la memoria y el olvido. La memoria con que me acuerdo y el olvido de que me acuerdo. ¿Pero qué es el olvido, sino privación de memoria? Pues ¿cómo está presente en la memoria para acordarme de él? Siendo así, estando presente, no puedo recordarlo. Pero si es cierto que lo recordamos, lo retenemos en la memoria, y que si no recordásemos el olvido, de ningún modo podríamos, al oír su nombre, saber lo que por él se significa, y ese en la memoria retiene el olvido. Luego está presente para que no olvidemos las cosas que olvidamos cuando se presentan. Deduciremos de esto que cuando lo recordamos no está presente en la memoria por sí mismo, sino por su imagen, puesto que si estuviese presente por sí mismo, el olvido no haría que nos acordásemos, sino que nos olvidásemos. Mas al fin, ¿quién podrá indagar esto? ¿Quién comprenderá su modo de ser? Ciertamente, Señor, trabajo en ello y trabajo en mí mismo, y me echo a mí mismo tierra de dificultad y de excesivo sudor, porque no exploramos ahora las regiones del cielo, ni medimos las distancias de los astros, ni buscamos los cimientos de la tierra. Soy yo el que recuerdo, yo el alma. No es gran maravilla si digo que está lejos de mí, cuando no soy yo. En cambio, ¿qué cosa más próxima a mí que yo mismo? Con todo, he aquí, que no siendo mí cosa distinta de mi memoria, no comprendo la fuerza de esta. Pues, ¿qué diré cuando estoy cierto de que yo recuerdo el olvido? ¿Diré acaso que no está en mi memoria lo que recuerdo? O tal vez habré de decir que el olvido está en mi memoria para que no me olvide. Ambas cosas son absurdísimas. ¿Qué decir de lo tercero? Mas ¿con qué fundamento podré decir que mi memoria retiene las imágenes del olvido, no el mismo olvido cuando lo recuerda? ¿Con qué fundamento, repito, podré decir esto, siendo así que cuando se imprime la imagen de alguna cosa en la memoria,
es necesario que primeramente esté presente la misma cosa para que con ella pueda grabarse su imagen, porque así es como me acuerdo de Cartago, y así de todos los demás lugares en que he estado, así del rostro de los nombres que he visto, y de las noticias de los demás sentidos, así de la salud o dolor del cuerpo mismo, las cuales cosas, cuando estaban presentes, tomó de ellas sus imágenes la memoria, para que mirándolas yo presente, las repasase en mi alma cuando me acordase de dichas cosas estando ausentes. Ahora bien, si el olvido está en la memoria, en imagen no por sí mismo, es evidente que tuvo que estar este presente para que fuese abstraída su imagen. Pero cuando estaba presente, ¿cómo esculpí en la memoria su imagen? Siendo así que el olvido borra con su presencia lo ya impreso. Y sin embargo, de cualquier modo que yo sea, aunque este modo sea incomprensible e inefable, yo estoy cierto de que recuerdo el olvido mismo con que se oculta lo que recordamos. Capítulo 17. Trascender la memoria para llegar a Dios. Grande es la energía, de la memoria, y algo que me causa horror, Dios mío, multiplicidad infinita y profunda. Y esto es el alma, y esto soy yo mismo. ¿Qué soy, pues, Dios mío? ¿Qué naturaleza soy? Vida varía y multiforme, y sobremanera inmensa. Desde aquí en los campos y antros, e innumerables cavernas de mi memoria, llenas innumerablemente de géneros innumerables de cosas, ya por sus imágenes más de todos los cuerpos, ya por presencia como de las artes, ya no acepté nociones o notaciones como la de los afectos del alma, las cuales, aunque el alma no las padezca, las tiene la memoria, por estar en el alma cuando está en la memoria. Por todas estas cosas discurro y vuelo de aquí para allá, y penetro cuanto puedo, sin que dé con el fin en ninguna parte. Tanta es la virtud de la memoria, tanta es la virtud de la vida en el hombre que vive mortalmente. ¿Qué haré, pues, por tu vida mía verdadera, Dios mío? Trascenderé también esta energía mía que se llama memoria. La trascenderé para llegar a ti, Luz dulcísima, que dices: he aquí, que ascendiendo por el alma hacia ti, estás encima de mí. Trascenderé también esta facultad mía que se llama memoria, queriendo tocarte por donde puedes ser tocado y adherirme a ti por donde puedes ser adherido. Porque también las bestias y las aves tienen memoria, puesto que de otro modo no volverían a sus madrigueras y nidos, ni harían otras muchas cosas a las que se acostumbran, pues ni aun acostumbrarse pudieran a ninguna si no fuera por la memoria. Trascenderé pues aún la memoria para llegar a aquel que me separó de los cuadrúpedos y me hizo más sabio que las aves del cielo. Trascenderé sí la memoria. Pero ¿dónde te encontraré, oh tú, verdaderamente buena y suavidad segura? ¿Dónde te encontraré? Porque si te hallo fuera de mi memoria, olvidado me he de ti. Y si no me acuerdo de ti, ¿cómo te podré ya encontrar? Si te ha gustado este video, da like, comparte, comenta, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.